Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros, un gran privilegio que ustedes nos acompañen semana tras semana en este programa, tanto a nivel local como en el plano internacional. Una década de justicia constitucional ciudadana que desarrolla esta alta corte en procura de seguir fomentando esa cultura constitucional que va rumbo hacia el Estado social y democrático de derecho que tanto deseamos. Jóvenes, bienvenidos a este espacio. Tomás, Guillermo, un placer compartir con ustedes en este escenario y también agradecer la sintonía de todos los que nos siguen cada semana en este su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, cuyo objetivo es llevar precisamente a la ciudad dominicana que conozcan y se empoderen acerca de sus deberes y derechos. Nosotros estamos también celebrando que hemos llegado al 6º aniversario de la creación de este espacio difusor. Así es, compañeros, complacido de volver a estar aquí una vez más en este programa La Voz del Tribunal Constitucional. El contenido de hoy está dedicado al curso especializado en argumentación jurídica que realizó este Tribunal Constitucional. Este curso fue organizado por el despacho de la magistrada Eunices Vázquez Acosta, quien nos acompañará en la edición de hoy, así como los participantes en esta jornada académica. Son ellos Amos Grajales y el doctor José Antonio García Amado. Y nuestros segmentos acostumbrados, efemérides constitucionales, hoy el vocabulario constitucional, las noticias y mucho más. Pero ¿qué les parece si vemos a continuación de qué trata el artículo 74 sobre nuestra Constitución? Artículo 74. Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la presente Constitución se rigen por los principios siguientes. 1. No tienen carácter limitativo y por consiguiente no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza. 2. Solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. 3. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Y 4. Los poderes públicos interpretan y apliquen las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, y en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Continuamos con La Voz del Tribunal Constitucional. En esta oportunidad vamos a presentarles, a propósito de nuestro 10º aniversario, las felicitaciones a cargo del doctor Enrique Alcubilla, actual catedrático de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Adelante. La justicia constitucional es la gran creación del constitucionalismo moderno, que es el que personifica el Estado democrático de derecho. La Constitución se convierte en evanescente o fútil si no se instituye un tribunal que vele por su eficacia, es decir, por hacerla real y efectiva. El Constituyente Dominicano de 2010 así lo concibió y creó en efecto. Fue un acto de creación, un tribunal constitucional que cumple sus primeros 10 años de andadura, habiendo alcanzado reconocido prestigio y reconocimiento, tanto interno como internacional a través de su obra, que son sus sentencias. Mi enhorabuena al tribunal, a su presidente en este período, Milton Rey Guevara, y al pueblo dominicano, plenamente consciente de que la lealtad y el sentimiento constitucional es el primer requisito para la constitución del mejor futuro y bienestar para el país. Enrique Arnaldo Alcubilla, catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Rey Juan Carlos.
Amigos, y luego de ver este interesante artículo, entremos en detalle sobre el tema central de esta semana. Hablaremos sobre la argumentación jurídica. Vamos a ver su significado en el segmento Vocabulario Constitucional. Entendemos por argumentación jurídica el conjunto de razonamientos de índole jurídico que sirven para demostrar, justificar, persuadir o refutar alguna proposición que va encaminada a la obtención de un resultado favorable a favor del litigante y su cliente, o para la resolución de un caso controvertido por parte del juzgador o tribunal de determinada causa. Para diferenciar los tipos de argumentación jurídica, habrá que distinguir entre los razonamientos que llevan a cabo los jueces y la que exponen los abogados litigantes. La argumentación jurídica es uno de los pilares más importantes dentro de la práctica forense jurídica debido a que sin ella no sería lógico y mucho menos posible llevar a cabo una defensa adecuada por parte de los juristas y emitir una adecuada sentencia por parte de los juzgadores. Gracias, compañero. Como ustedes han estado señalando, sostendremos ahora una breve entrevista con el profesor Amos Arturo Grajales, quien es argentino, doctor en ciencias jurídicas, con máster en gestión de negocios, hombre de academia, profesor de varias universidades en Argentina, y es abogado relator de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El profesor Grajales también ha hecho publicaciones en el tema de la argumentación jurídica. Recientemente, el profesor Grajales nos estuvo acompañando en el curso especializado en formación jurídica de argumentación. Él es nuestro invitado en el programa La Voz del Tribunal Constitucional. Bienvenido, profesor Amos Grajales. Gracias, César, por recibirme en la República Dominicana, en vuestra casa y a disposición de ustedes. Para mí es un gran gusto y un honor estar nuevamente, aun cuando sea virtualmente, con ustedes en esta hermosa república. Profesor, vamos a conversar un poco sobre la responsabilidad comunicacional y argumentativa de los tribunales constitucionales. Profesor, ¿en qué consiste a grandes rasgos la responsabilidad comunicacional y argumentativa de los tribunales? Te agradezco la pregunta, César, es un tema muy interesante. Vengo sosteniendo desde hace tiempo que nuestras sociedades latinoamericanas tienen una disociación con sus sistemas judiciales. El sistema judicial da respuestas pero lentas e inentendibles para esa sociedad. Y entiendo yo, este es mi criterio, que gran parte de esa insatisfacción que tiene la sociedad con su sistema judicial es porque no hay una política comunicacional desde el sistema judicial hacia la sociedad. El sistema judicial se termina transformando en algo incomprensible, inentendible. Sus decisiones no se entienden por parte de la sociedad. Si es así, la sociedad no acata esas decisiones, principalmente, y al tornarse incomprensible, vuelve a repetir problemas y conflictos que deberían solucionarse si el sistema judicial puede comunicarse concretamente con esa sociedad. Empezar a hablar claro. Y en esta problemática, en este contexto de este problema y de este conflicto, la solución siempre comienza por los niveles más altos del sistema judicial, es decir, por los tribunales con mayor poder y mayor peso y mayor trascendencia en cuanto a sus decisiones, aquellas decisiones que afectan a toda la sociedad. El Tribunal Constitucional es claramente un tribunal en cuyas decisiones solamente se abarca no solamente el caso concreto, sino que se le habla a toda la sociedad. Es desde allí que debe empezar un nuevo paradigma comunicacional del derecho hacia la sociedad. Y esto es una responsabilidad de jueces, juezas, funcionarios, pero también una decisión política desde el derecho hacia la sociedad. Siempre ha estado de espaldas el derecho y ha escrito sin que la población pudiera entender lo que se escribe. A veces exageradamente técnico, a veces críptico u oscuro. Luego vienen los problemas y nos sorprendemos que la sociedad no responde y no respete ese sistema judicial.
es que lo primero que tiene que hacer un sistema judicial y los tribunales superiores es respetar a la sociedad con esta necesidad democrática de entender lo que se decide sobre ello. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene una decisión fundamental, tiene una función fundamental respecto a la comunicación y comenzar a dar el ejemplo desde sus sentencias y desde su política comunicacional a los tribunales inferiores para que desde el último tribunal o desde el primero, desde la base del sistema hasta su vértice máximo, en esa pirámide que resulta ser el sistema judicial, comencemos a hablarle claro a la gente. Profesor, el derecho ha evolucionado desde el siglo XIX hasta el XXI. Sin embargo, se considera que la estructura comunicacional de la sentencia sigue siendo la misma. ¿A qué se debe este fenómeno? Excelente, César. Yo creo que es un sistema de resistencia al cambio y de comodidad del sistema judicial. Mi idea es que nosotros tenemos que hacer una gran transformación en las escuelas de derecho, en nuestras facultades, en nuestras universidades y en nuestros docentes de derecho, que empiecen a ver que aquel derecho del siglo XIX, de comienzo del siglo XIX, respondía a otros problemas y a otra sociedad. Era una sociedad con muy bajos niveles de formación académica, educativa, era una sociedad con una infinidad de problemas que no existen en la actualidad, y ahora tenemos una infinidad de problemas que no existían en aquella época, y por lo tanto tenemos que hacer hincapié en la formación de los abogados y las abogadas. Esa es la cuestión fundamental. Formar de nuevo a los abogados y abogadas, que luego serán también jueces y juezas, para clarificar el lenguaje. Entiendo yo que en la idea originaria del derecho, la sentencia era dictada por alguien que se legitimaba por el mero hecho de tener poder. Hoy en día, cada juez debe legitimarse por una exigencia democrática. La sociedad está permanentemente legitimando al sistema judicial. Y para que lo legitime, no tiene que entender el sistema judicial. Por eso, esa tradición formada en nuestra educación y que se ve reflejada en cada una de las sentencias, y no solamente en las sentencias, sino en las peticiones de los abogados y abogadas en cada proceso, tienen que transformarse en estructuras lingüísticas más claras, pero no menos precisas, y evitando el tecnicismo, que lo que hace es encerrar al sistema judicial en sí mismo y le hace, en consecuencia, perder legitimación, que es un punto central en el sistema judicial del siglo XXI. Profesor Grajales, ¿cómo podemos garantizar lo que se llama la fidelidad del proceso de comunicación en la sentencia? Para practicar, volvamos un poco a nuestras escuelas de educación media y de educación primaria. Tenemos que comenzar a eliminar los tecnicismos, el lenguaje de jerga, ese lenguaje que es propio de la jerga de ámbitos reducidos, de adolescentes o de población carcelaria. El derecho ha cogido durante mucho tiempo esa idea del lenguaje de jerga. Debemos eliminarla no de nuestros papeles o de nuestras sentencias, sino de nuestras cabezas. Debemos empezar a pensar en un lenguaje claro, concreto, técnico en lo que es necesario, pero claro y de cara a un auditorio. Pensar siempre nuestras sentencias, nuestras decisiones dirigidas a un auditorio. Y nuestro auditorio es el ciudadano que tiene el proceso judicial, pero también es la sociedad toda, que escucha atentamente al sistema judicial. No es hacia sordos que les estamos hablando. Le hablamos a una sociedad que está muy atenta a lo que dice el sistema judicial. Evitar tecnicismos, párrafos engorrosos, lecturas inentendibles, extensiones de sentencias desmesuradas, cuando podrían decirse en menos palabras y de modo mucho más concreto, y cuidando mucho nuestros argumentos para no ser repetitivos.
Creo que los resultados, si nosotros empezamos a practicar esta forma de hacer sentencias, van a ser muy concretos. La sociedad nos va a mirar diferente. Profesor Grajales, ¿por qué se dice que el juego de la argumentación en los tribunales debe ser horizontal? Es una muy interesante pregunta, César. Nos hemos basado en el Poder Judicial en una legitimación que tiene que ver con el poder, con que el juez es un tercero imparcial que resuelve conflictos que le son traídos a él por parte de los ciudadanos y ciudadanas, pero ese tercero imparcial iba asociado a la verticalidad, es decir, iba asociado a que tiene un poder que está por sobre las partes. Cuando hay poder y cuando hay un poder entre uno y otro y una verticalidad, allí no hay argumentación. Allí hay poder, órdenes, mandatos, pero no un diálogo constructivo en el que yo pretendo convencer al otro. Para convencer a alguien, tengo que ser un par, tengo que estar en un mismo nivel. No digo que no tenga autoridad el juez o jueza para hacerlo. Lo que digo es que el juez debe colocarse en un nivel horizontal con los que dialoga. ¿Y con quién dialoga el juez? Dialoga con las partes, dialoga con los abogados y abogadas que representan esas partes y también dialoga con la sociedad. Por lo tanto, es necesario estar en un pie de igualdad para poder argumentar, para dar buenas razones que sostengan las decisiones. Buenas razones. Esas buenas razones solo viajan en un lenguaje claro. Si no viajan en un lenguaje claro y de modo horizontal, no convencen y lo único que nos queda es imponer. Cuando el sistema judicial se sostiene solo en la exposición y en la posibilidad del uso de la fuerza, está condenado definitivamente al fracaso. Profesor, ¿por qué la idea de la empatía es básica en la sentencia para la resolución de los conflictos? César, la empatía, como vos lo planteás, es un tema sumamente interesante y es innata al ser humano, o por lo menos debería serlo. La empatía es la posibilidad de conectar con el otro, de entrar en contacto con el espíritu del otro. Y esto no es una cuestión mística ni nada por el estilo, sino que la empatía es propia de la comunicación. Para que el otro, en un pie de igualdad, logre entenderme lo que le planteo y yo pueda convencerlo, debo hacer contacto con él. Y eso se hace a través de la empatía, de la posibilidad de tener una escucha del otro activa y un habla activa hacia el otro. Esto se explica así, que deberíamos preocuparnos mucho en escuchar a los otros antes de hablar con los otros. Es tan importante escuchar como hablar. Y para hablar, tratando de convencer, primero hay que escuchar. Parece algo que, si nosotros lo planteamos en la sociedad, cualquier persona de la sociedad nos lo entendería fácilmente. El derecho no lo ha entendido durante mucho tiempo. Hemos impuesto discursos, no generando empatía. Y esto quiere decir congraciarse permanentemente con aquel al que se le dicta la sentencia o aquel al que se le resuelve un conflicto. No, no es esto. Muchas veces hay una necesidad de imponer una decisión, pero el lenguaje y los argumentos que nosotros utilizamos deben estar dispuestos para tratar de convencer a los otros. Es probable que no lo logremos, pero sin esa empatía que tenemos de intentar convencer al otro, de que el otro, como ciudadano, esté presente en nuestras cabezas, cuando elaboramos los discursos, nunca vamos a tener éxito en tratar de convencerlos. Debemos pensar en lo que pueden pensar los otros, y eso es pura empatía. Muchas gracias, profesor Amós Grajales, por acompañarnos en nuestro programa. Por favor, el agradecido soy yo, a todo el Tribunal Constitucional, a tu persona, César, por haberme entrevistado, y estoy aquí dispuesto para dialogar con todos ustedes las veces que haga falta. Muchísimas gracias y mi saludo fraterno desde la República Argentina. Gracias.
Amigos, hemos estado conversando con el profesor Amós Arturo Grajales sobre el tema la responsabilidad comunicacional y argumentativa de los tribunales constitucionales. Sigan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza una nueva entrega de la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. El acto contará con el discurso de apertura a cargo del Dr. Milton Ray Guevara y la conferencia titulada La Independencia y la Identidad Nacional del licenciado Juan Daniel Balcácer. Miércoles 2 de marzo del 2022 a las 7 de la noche, en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santo Tomás de Aquino. Sintonice en vivo la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte Democracia Constitucional a través de todos nuestros medios digitales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 10 años de justicia constitucional ciudadana. El Centro Hostos de Estudios Constitucionales, el Instituto Dominicano de Derecho Constitucional, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y la Librería Jurídica Internacional presentan el conversatorio 10 años del Tribunal Constitucional, Balance y Perspectiva. Este evento contará con la participación del magistrado Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional como panelista, y los comentaristas internacionales José Luis García Guerrero, doctor en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, Magdalena Correa Genao, doctor en Derecho de la Universidad Carlos III, Gerardo Eto Cruz, doctor en Derecho de la Universidad Santiago de Compostela, Imer Flores, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de México, y Marina Gascón Avellán, doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Martes 22 de febrero del 2022 a las 5 de la tarde, transmisión en vivo a través de todos nuestros medios digitales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 10 años de justicia constitucional ciudadana. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Es hora de actualizarse con las principales informaciones que se generan en esta alta corte. Comencemos. El Tribunal Constitucional y la Cámara de Cuentas firmaron un acuerdo de cooperación para así fortalecer sus lazos entre estos órganos extrapoderes. Nosotros estamos frente a una gran institución que tiene una gran y grave responsabilidad, y más en estos tiempos que vive el mundo y que vive nuestros países. El convenio busca fomentar el estudio y la difusión del respeto a los derechos fundamentales y a las normas constitucionales del ordenamiento jurídico. Durante el acto, el magistrado Milton Ray Guevara expresó la satisfacción que experimenta el Tribunal Constitucional por la firma de este acuerdo de cooperación interinstitucional con una entidad como la Cámara de Cuentas, creada en 1854. En la medida en que el Tribunal Constitucional puede colaborar para que esta institución sea más robusta y cumpla con los fines establecidos en la Constitución y en las leyes correspondientes, es un verdadero orgullo y un sentimiento de colaboración entre instituciones del Estado dominicano, poder firmarlo, poder colaborar, desearle a ustedes que son recientes en estas funciones, que tengan todo el éxito del mundo. Hay grandes expectativas cifradas en ustedes. El pueblo dominicano así lo piensa. Ustedes han sido, pues, designados con ese espíritu, con ese deseo, y todos queremos colaborar para que tengan una exitosa misión. De su lado, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, manifestó que la institución que dirige está comprometida con el cumplimiento de la Constitución. Mediante la firma de este acuerdo queremos expresar que esta nueva Cámara de Cuentas está comprometida con el cumplimiento pleno de la Constitución, además de trabajar para la legitimación de los deberes y derechos que esta importante institución tiene por el rol
que está llamado a jugar. Con la firma de este acuerdo, el TC se compromete a mantener actualizada la dirección jurídica de la Cámara de Cuentas sobre las decisiones jurisprudenciales pronunciadas por esta alta corte en materia de derechos fundamentales, normas constitucionales, el debido proceso, amparo y en materia contenciosa administrativa. A su vez, la Cámara de Cuentas convino promover el estudio de la Constitución entre sus integrantes y servidores, para lo que cuenta con el apoyo del TC, entidad que suministrará el material didáctico que sirva de soporte. Aún hay más noticias. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, recibió la visita de cortesía del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Durante el encuentro, Pacheco firmó el libro de visitas, donde expresó que el TC es sostén fundamental de la democracia del país y el principal pilar del andamiaje jurídico de la República Dominicana. El magistrado Ray Guevara le entregó un kit de publicaciones editadas por esta alta corte. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, asistió al acto en que fue otorgada el título de naturalización privilegiada a Felipe González Márquez, expresidente del Gobierno de España. Durante la actividad, el exmandatario español expresó que ninguna distinción le conmueve más que recibir la nacionalidad dominicana. El magistrado Ray Guevara también participó junto a otros jueces de la Corte que preside como invitado especial de la conferencia magistral Retos de la Democracia y Gobernanza en un Mundo Global, dictada por Felipe González Márquez en la Universidad Iberoamericana UNIBE. Hasta aquí este segmento informativo en su programa La Voz del Tribunal Constitucional, pero recuerde que puede ampliar estas y otras noticias accediendo al portal web www.tc.gov.do. No se mueva porque tras la pausa mucho más del contenido de La Voz del Tribunal Constitucional. Continuamos con las felicitaciones a cargo de importantes figuras. Es la ocasión de presentarles las felicitaciones por nuestro 10º aniversario de parte del doctor Eloy Andrés Espinosa Saldaña, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional de Perú. La labor del Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha sido inmejorable. En el plano de su configuración interna, el Tribunal Constitucional Dominicano, con la guía de su muy destacado presidente, ha sentado las bases de funcionamiento de la entidad, y sin detenerse hasta alcanzar a ser hoy un espacio de excelencia, compartiendo para ello experiencias con otros tribunales constitucionales y otras entidades internacionales vinculadas al desarrollo de la jurisdicción constitucional. Y en el plano de las relaciones con instituciones de otros países, el Tribunal Constitucional de República Dominicana, dirigido por el doctor Milton Ray Guevara, ha alcanzado especial notoriedad por su aporte a espacios de promoción a la labor jurisdiccional, como la Cumbre Judicial Iberoamericana, por solamente citar un ejemplo. Vaya entonces mi felicitación a un tribunal cuyo presidente e integrantes han venido realizando un trabajo ejemplar, el cual le ha dado un lugar privilegiado a nivel iberoamericano. Eloy Andrés Espinosa Saldaña, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional peruano. Amigos, seguimos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, sostendremos una conversación con la magistrada del Tribunal Constitucional, Eunices Vázquez Acosta. Con ella conversaremos sobre el tema de la argumentación jurídica en ocasión de un curso de especialización que recientemente ofreció el Tribunal Constitucional. La magistrada Eunices Acosta es una cristiana católica, madre y juez. Bienvenida, magistrada, a nuestro programa. Gracias, Ariel. Mi saludo y mis bendiciones para ti y para todos los miembros de este programa y de nuestro Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Magistrada, usted fue recientemente designada en la última renovación del Tribunal 2021 como jueza de esta alta corte. ¿Cuál ha sido su experiencia en la Judicatura Constitucional? Mi experiencia en este tribunal es una experiencia enriquecedora, es una experiencia nueva, es una experiencia única, tanto en materia como profesional, como en materia de calidad humana,
con las personas que he encontrado aquí. Me siento muy a gusto con el desenvolvimiento de cada una de las personas, colaboradores, de mis compañeros de trabajo, de mis pares y del presidente del Tribunal Constitucional. Mira, Ariel, la labor del Tribunal Constitucional es, en mi opinión, cada día es un desafío. Si tenemos en cuenta que nosotros como jueces somos los encargados de tutelar derechos y garantías que están establecidos en nuestra Constitución. Derechos y garantías para impedir que sean conculcados. Desde ese punto de vista, el compromiso que tiene un juez del Tribunal Constitucional es un compromiso en grado superlativo. En mi humilde opinión y con mucha humildad, quiero decirte que al Tribunal Constitucional le falta un largo camino que recorrer. Y digo esto porque apenas hemos celebrado 10 años del Tribunal Constitucional, 10 años de justicia constitucional, con una labor excelente. No debemos descansar, debemos de seguir adelante, debemos de hacerle honor a nuestro lema, una justicia constitucional de todo, una justicia constitucional ciudadana. Magistrada, hablemos ahora del curso especializado de formación en argumentación jurídica que recientemente impartió el tribunal. ¿Qué le ha parecido esa formación? Este curso de formación jurídica en cuanto a la argumentación ha sido un curso acertado. Es un curso que viene a aportar armas, herramientas a todos los servidores constitucionales, a los letrados, a los jueces, para una mayor formación, para un mejor entendimiento en la comprensión de las sentencias constitucionales. Porque no debemos de olvidar que la motivación es la espina dorsal de toda la sentencia. La motivación es lo que constituye que el juez se equivoque menos. Y esa motivación tiene que estar estructurada por una buena argumentación. Mira, una buena argumentación es importante en los estados, en un estado social, democrático y de derecho, en donde el pluralismo político permea la sociedad moderna, es indispensable la argumentación. Magistrada, ¿qué le pareció la calidad de los participantes en el curso? Permíteme presentarte cada uno de los participantes en un orden cronológico. Juan Amado García, con su tema la buena argumentación desde la perspectiva general y desde la perspectiva jurídica, un imperativo a la falacia. Amós Grajales, la comunicación y la argumentación en las decisiones constitucionales. Marina Gascón Avellán, argumentación sobre los hechos y las pruebas. Y el profesor Manuel Atienza, la argumentación en los tribunales constitucionales. A todos le conozco, excepto a la profesora Marina Gascón Avellán. Son profesionales del más alto nivel y de la más alta calidad, con una presencia internacional. Todos son profesionales que se han dedicado por más de 30 años a la investigación, al ejercicio y a la cátedra en sus respectivas demarcaciones. Y muchos de ellos han sido críticos fervientes. Puedo decirte que solo mencionar su nombre es sinónimo de calidad.
Magistrada, ¿qué objetivos se perseguían con esta actividad? Con este curso de argumentación jurídica, los objetivos a perseguir era aplicar las normas para que con ellas hacerla más eficiente en la comprensión de la sentencia, enseñar la metodología en materia de argumentación, así como también renovar los conocimientos que se tenían en esa materia. No debemos de olvidar que nuestro Tribunal Constitucional, en su artículo 35, en la ley 137-11, que es la ley del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, establece el imperativo de estudios que tiene el tribunal la obligación en materia de derecho constitucional, en materia de derechos fundamentales, en materia administrativa, para así lograr una mejor formación. Y esto se logra a través de las universidades, a través de las cátedras y a través del centro de estudios. Por ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional tiene un centro de estudio y ese es su principal objetivo. Magistrada, ¿cuál fue el tema más controversial que se expuso en el curso y por qué? Permíteme explicarte, para que no vaya a confundirse la pregunta, que todos los temas fueron importantes y aportaron al conocimiento en la argumentación jurídica. Sin embargo, a mi juicio, los dos temas más controversiales fueron los temas presentados por la profesora Marina Gascón Avellán y el profesor Amos Grajales, porque eran temas que tenían que ver con la comprensión de las sentencias, con la comunicación de las mismas. Y no se puede olvidar que nuestro producto es la redacción de sentencia. Cuando al Tribunal Constitucional se le presenta un caso, este tribunal emite una decisión y esa decisión, para emitirla, es mediante una sentencia. Muchas gracias, magistrado, por acompañarnos en nuestro programa. Es la primera vez que usted asiste a este programa La Voz del Tribunal Constitucional. Esperemos que no sea la última. Gracias a ustedes por invitarme y hasta una próxima. Y te prometo que no será la última. Qué bueno, qué bueno. Y a ustedes, amigos, hemos estado conversando con la magistrada del Tribunal Constitucional, Eunicis Vázquez Acosta, sobre el tema de argumentación jurídica en ocasión del curso especializado de formación en argumentación jurídica que recientemente impartió el Tribunal Constitucional. No se muevan porque tras la pausa continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Durante el mes de febrero, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ilumina con los colores patrios la fachada de su sede principal para celebrar el mes de la patria. ¡Que viva la República Dominicana! Tribunal Constitucional, 10 años de justicia constitucional ciudadana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Continuamos con las felicitaciones a cargo de importantes figuras del sector jurisdiccional, tanto en nuestro país como en el extranjero. Y es la ocasión de presentarles al doctor José Luis García Guerrero, quien es actual catedrático de la Universidad Castilla-La Mancha en España, quien tiene gratas felicitaciones a propósito de nuestro 10º aniversario. Adelante.
La valentía del poder constituyente dominicano en instaurar un tribunal constitucional en la República Dominicana se ha visto recompensada por el balance netamente satisfactorio que puede realizarse con ocasión de su 10º aniversario. La eficacia bilateral de la norma constitucional en este período ha quedado garantizada por el tribunal, tanto respecto a los ciudadanos como frente al poder político, sujeción esta última que resulta especialmente difícil cuando cohabitan un sistema presidencialista con partidos políticos que responden al modelo europeo. La nación dominicana ha conocido la más efectiva protección en su historia de la minoría frente a la mayoría, gracias a que el carácter normativo de la Constitución ha sido llevado a su máxima expresión por el tribunal, al tiempo que se conseguía una efectiva protección de los derechos y libertades fundamentales y se dotaba a la jurisdicción ordinaria de una sólida doctrina en la materia. Finalmente, es obligado destacar que no se conoce otro tribunal que haya difundido su función y actividad entre su pueblo con tal eficacia, lo que muy probablemente hay que atribuir a su hábil dirección. José Luis García Guerrero, catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. En la efeméride de esta semana hablaremos sobre los antecedentes históricos en las relaciones bilaterales entre el Reino de España y República Dominicana. Las relaciones entre República Dominicana y el Reino de España vienen desarrollándose desde hace siglos y han abarcado múltiples facetas a lo largo de la historia, que incluyen la firma de diversos tratados bilaterales y multilaterales. Uno de esos acuerdos de alcance bilateral fue firmado el 18 de febrero de 1855, denominado Tratado de Reconocimiento, Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Extradición. La relevancia histórica de este tratado consiste en que por medio del mismo, España reconoció por espacio de 6 años oficialmente la existencia de la República Dominicana como Estado independiente. Sin embargo, ese reconocimiento fue desconocido con la traición del general Pedro Santana, quien negoció y logró la anexión del país a España como una provincia de ultramar en 1861, a cambio del título de marqués, acción con la que mancilló la soberanía de la naciente República Dominicana. Tras la restauración de la soberanía dominicana en 1865, España ignoró el acuerdo y no fue sino hasta el 14 de octubre de 1874 cuando ambos países reanudan sus relaciones diplomáticas mediante la suscripción de un nuevo tratado, cuya denominación y contenido es casi idéntico al suscrito el 18 de febrero de 1855. El primer embajador dominicano ante el Reino de España fue el general Felipe Alfau, designado por Pedro Santana, quien asumió en febrero de 1860. Continuamos con este programa especial dedicado a la argumentación jurídica en ocasión del curso de formación que impartió recientemente el Tribunal Constitucional con la presencia de destacados especialistas. Entre ellos, el profesor Juan Antonio García Amado, quien nos acompaña en esta entrevista. El profesor Juan Antonio García Amado es un destacado académico español, profesor de Filosofía del Derecho y que ha escrito importantes trabajos en el área de la teoría de la argumentación jurídica y de la filosofía del derecho. Bienvenido al programa, profesor García Amado. Mucho gusto, un saludo muy cordial para todos ustedes y para todos los amigos que nos escuchan o nos ven. Profesor, ¿la interpretación de la Constitución tiene alguna diferencia cualitativa con relación a la interpretación de otras normas jurídicas? Pues depende de a qué llamemos diferencia cualitativa. Yo le respondería a esa interesante pregunta que sí y no, o no y sí. Hay una diferencia muy relevante que es que la interpretación constitucional es más importante porque es
obvio, interpretación de la suprema norma de nuestro sistema jurídico, de nuestros sistemas jurídicos. No es lo mismo interpretar qué significa derecho a la vida o qué significa libertad de expresión o qué significa prohibición de la tortura, que interpretar pues qué significa consentimiento en el contrato de compraventa de inmueble, ¿no? Las dos cosas son más importantes, pero cuando están en juego nuestros derechos o las instituciones básicas del Estado, tiene mayor importancia esa interpretación. Pero fuera de esa diferencia cualitativa, yo diría que estructuralmente no existe diferenciación. Interpretar una norma jurídica es ver cuáles son los significados posibles de las expresiones normativas de los enunciados normativos correspondientes y escoger entre esos significados posibles, elegir entre ellos. Y desde ese punto de vista yo diría que no hay una diferencia estructural, aunque hay una diferencia de importancia. Profesor, uno de los temas más debatidos en la comunidad jurídica es el gran poder de interpretación que sobre la Constitución tienen los tribunales constitucionales. ¿Existe algún límite a ese poder de interpretación y cuáles serían estos límites? Pues es otra gran pregunta. Hay límites jurídicos y hay límites, digamos, políticos y fácticos, ¿no? Sí, el Tribunal Constitucional es el garante supremo de la Constitución, es el guardián de la Constitución, como decían tantos autores clásicos, Kelsen entre ellos. Y entonces el problema de fondo es quién vigila al vigilante, ¿no? Las normas de nuestros sistemas constitucionales, la propia Constitución y las normas que se integran en el bloque de constitucionalidad de cada país delimitan con competencias, atribuciones, facultades, poderes del Tribunal Constitucional y lo delimitan pues como se delimita cualquier otra institución, mediante normas enunciadas con palabras. Lo que sucede es que el Supremo intérprete de las normas que le ponen sus límites es en este caso el propio guardián, es el propio Tribunal Constitucional. Entonces, si hagamos esta comparación en lo que sirva, ¿no? Si la policía de mi estado, si la policía de la ciudad donde yo vivo, decide hacer una interpretación generosa para sí misma de mis propios derechos y de sus propias facultades, y no hay por encima otro poder del Estado que ponga esa policía en mi sitio, esa policía que norma en mano no es para mí un peligro, se acabaría convirtiendo en un peligro para mí. Pues eso sucede muy marcadamente con los tribunales constitucionales, en cuanto intérpretes máximos de la Constitución y de las normas del bloque de constitucionalidad tienen que atenerse de una manera leal a lo que esas normas digan, tienen que no propasarse en el ejercicio de sus poderes, porque si un tribunal constitucional se atribuye a sí mismo facultades exorbitantes o poderes por encima de los que el propio sistema constitucional le da, no hay quien controle a ese controlador, no hay un policía que vigila a ese policía, no hay un guardián del guardián. Lo es la propia sociedad, lo es el sistema político, pero es muy triste cuando una sociedad tiene que reaccionar ante la desmesura del exceso en el ejercicio de los poderes por parte del guardián de la Constitución. Hay algo paradójico ahí y que no tiene fácil arreglo. Por eso es tan importante que quienes integran magistrados y magistradas que formen parte del Tribunal Constitucional sean los jurídicamente más capacitados de un país y sean al mismo tiempo también los más leales con el propio sistema constitucional. De la misma forma, y permítanme seguir con la comparación, de la misma forma que nos importa mucho que los policías de nuestra ciudad, de nuestro estado, tengan una excelente formación para que sepan usar sus medios y sus armas como es debido y no de un modo loco, y que también tengan una ética profesional muy estricta para que en ningún momento les venzan la tentación de usar sus grandes poderes contra los ciudadanos. Profesor García Amado, a su juicio,
¿cuál es la técnica más idónea para interpretar principios constitucionales? La técnica más idónea para interpretar principios constitucionales es la misma técnica con la que se interpretan cualesquiera otros principios, porque no solo hay principios constitucionales. En el Código Civil de cualquiera de los países encontraremos el principio de buena fe o el principio de enriquecimiento injusto. En el Código Penal encontraremos el principio de presunción de inocencia o el principio de legalidad penal. Y así sucesivamente, sector por sector del ordenamiento. Entonces, la técnica jurídica y la formación de los buenos abogados sirve precisamente para que aprendamos y sepamos integrar la interpretación de esas cláusulas tan especiales que llamamos principios, pues en el conjunto de la interpretación y aplicación de las normas en general. Con esto lo que estoy insinuando es mi oposición crítica frente a quienes consideran que los principios constitucionales son normas de un tipo tan especial y supremo que justifican incluso la derrota de otras normas, reglas tal vez de la propia Constitución, o que justifican el que en nombre de esos principios, muchas veces de formulación muy vaga, muy inconcreta, que en nombre de esos principios aquel guardián de la Constitución del que antes hablábamos, pues se atribuye poderes excesivos. Los principios son normas que a menudo tienen un mayor margen de vaguedad o de indeterminación y que al mismo tiempo que permiten un mayor ejercicio de discrecionalidad del intérprete, pues también nos hacen asumir mayores riesgos frente al propio intérprete, con lo cual vuelvo a la misma respuesta que hace un momento le daba a su pregunta, ¿no? Requerimos intérpretes muy cualificados, muy conscientes de su importantísimo papel y sumisos a la Constitución, que no se sientan señores de ella o soberanos del orden constitucional. Profesor, cuando el juez constitucional interpreta una norma jurídica, ¿valdría cualquier argumento como argumento justificativo? No, yo creo que esto me da pie a que enriquezca la respuesta que di a su anterior pregunta, muy buena también, porque usted mencionaba, con muy buen criterio, que pueden ser argumentos admisibles. Hay muchos argumentos que pueden ser admisibles, pero hay algunos que son inadmisibles. ¿Inadmisibles por qué? Inadmisibles por los fundamentos, la base del propio sistema constitucional. Esto dicho en abstracto quizá no se capta muy bien, pero les brindo un ejemplo con el cual creo que se puede entender perfectamente. Imaginen un juez que eligiera de entre las interpretaciones posibles de una norma jurídica o de una norma constitucional, imaginen que eligiera una interpretación y la argumentara, la justificara mediante un argumento religioso, un argumento teológico, que dijera, no, mire, esta interpretación es preferible porque es la que cuadra mejor con los mandamientos de la ley de Dios o con los fundamentos teológicos de mi fe católica, de mi fe evangélica o lo que fuere. Esa interpretación sería un buen ejemplo de interpretación inadmisible. ¿Por qué? Porque yo tengo un lema que viene a cuento aquí ahora y que es el siguiente: la moral es de cada uno, la religión es de cada uno, pero el derecho es de todos. Entonces el derecho hay que aplicarlo y la interpretación y la aplicación del derecho hay que argumentarla con argumentos que sean comunes, no con argumentos que sean parciales propios de cada uno o de un partido o de otro. Imaginen otro ejemplo, ¿no? Un juez que dijera, no, pues es preferible esta interpretación porque es la que nos favorece al partido político A o al partido político B, al partido del presidente del gobierno o al partido de la oposición. Diríamos, oiga, esa interpretación es admisible. ¿Por qué? Porque no emplea argumentos que puedan para todos ser así admisibles, aceptables, parte de un derecho que es común a toda la sociedad, sino que utiliza argumentos parciales, sectarios, etc. Entonces, creo que ese es un buen ejemplo de que no todos los argumentos son admisibles, aunque haya muchos argumentos admisibles.
Muchas gracias, profesor, por acompañarnos en este programa La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Amigos, hasta aquí la edición de este programa de hoy. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana en un nuevo espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.